crece. La última vez que estuve hubo muchas visitas y se llenó el salón, pero sin visitas, quizás no sé si hay alguna visita, pero en general sé que hay gente de acá y también está casi llena la casa, así que eso es buenísimo. Hablando de crecimiento, vamos a hablar justamente del tema hoy. Crecimiento y la madurez de la iglesia. Todos los que han tenido niños saben, o los que han sido niños, saben de que el ser humano pasa por distintas etapas de crecimiento. Y uno como padre busca de que sus hijos vayan creciendo y vayan madurando. Hay pasos obvios, pasos que en la medida que van madurando los niños, celebramos esos pasos. El primer pasito que toman, por ejemplo, la primera palabra que pronuncian, cuando aprenden a andar sin pañales, ya eso es una celebración para todos, porque implica menos trabajo para los padres. Y eso sigue más adelante, y hay toda una serie de etapas, cuando van al jardín, cuando comienzan el primer grado, cuando pasan a la secundaria, cuando se enamoran por primera vez, toda una serie de cosas hasta que se hacen grandes, se casan y tienen sus propios niños. No todas las etapas son sencillas, pero todas son necesarias. Yo recuerdo que, no sé si pasa con los hijos de ustedes, pero recuerdo que hubo ciertas etapas complicadas con nuestros hijos. No sé qué pasa, por lo menos los chicos nuestros, en el 5º grado llegaron a una etapa en que estaban convencidos de que entendían todo. Entendían todo mejor que uno. Y te explicaban las cosas y te corregían incluso. Eso pasa de nuevo cuando llegan a las secundarias, cuando son adolescentes. Y no es de que no han aprendido, no es de que algo no han avanzado muchísimo. Lo que todavía no perciben es de que aún con los nuevos detalles, el nuevo conocimiento, con los nuevos pasos de madurez que han tomado, todavía hay mucho contexto y no todo es tan sencillo como a veces ellos creen. Pero bueno, un par de sopapos, eso se arregla. Si uno pasa por distintas etapas, con la iglesia pasa lo mismo. A la iglesia por lo general no hay que meterle sopapos, pero sí pasamos por distintas etapas de crecimiento y es muy natural y es lo que uno quiere. Y yo quiero empezar felicitándolos a ustedes por las etapas ya pasadas. Hablamos de esa fiesta cuando se hizo la iglesia, cuando se formó, y ya es una iglesia nueva, pero en realidad sabemos de que eso es producto de varias etapas de crecimiento, de madurar, de tomar decisiones, de equivocarse a veces, pero de enderezar de nuevo. Y el Señor ha ido bendiciendo. Y hay varias cosas, por ejemplo, de esta iglesia que para mí son notables. Me encanta cuando llego aquí y veo la seriedad de la reunión. Como a la mañana están todos reunidos en oración, me parece buenísimo. Me gustaría que eso pudiéramos tener un poco más en la calle Lima. Algo muy importante de esta iglesia es el hecho de que desde el principio ustedes no han tenido que depender nunca de la iglesia de la calle Lima. Siempre el alquiler se paga desde aquí, proyectos nuevos de aquí. Yo creo que ha habido un par de cosas. Recuerdo que, por ejemplo, levantamos en una época un aula acá, ¿se acuerdan del aula? Eso fue con la ayuda de gente de afuera, creo que fue de bendición en su momento, pero no era de que la vida de la iglesia dependía de eso. Esta iglesia, esta congregación siempre ha sido muy madura en ese sentido de preocuparse por sus propios gastos, de ser una iglesia, una congregación muy seria en esas cosas. Y eso habla bien de la gente, habla bien de la iglesia.
Son pasos de madurez que son de mucha importancia. Entonces, esta idea de que la iglesia pasa por distintas etapas nos sirve mucho y nos sirve para mirarnos y para decir dónde estamos y hacia dónde vamos y cómo llegamos donde tenemos que llegar. Sabemos que así como ocurre en nuestros hijos, como ocurre en nosotros en nuestra vida espiritual, Pablo en Colosenses dice: mi meta es de presentar a todos perfectos, dice, pero la idea es de presentar a todos maduros, cristianos maduros en Cristo. Entonces, como individuos debemos ir madurando. Y así, de la misma forma, es importante que podamos mirarnos y decir dónde estamos y cómo hacemos para seguir avanzando en madurez. En marzo, y no recuerdo la fecha, pero vamos a tener el intensivo de un ministerio que se llama 9 Marcas. Y ese ministerio para mí es de muchísima importancia. En realidad es para que vayan ancianos, pastores, pero también líderes, quizás diáconos o líderes en la iglesia, que están queriendo entender cómo funciona la iglesia y cómo puede ir madurando la iglesia. Y la iglesia, el ministerio se llama 9 Marcas, en base a un libro escrito hace como 25 años, que se llama 9 Marcas de una iglesia saludable. Y esas marcas en realidad representan también de cierta forma niveles o pasos de madurez que toda iglesia debería estar buscando. La primera es la predicación expositiva, de que nuestros mensajes se basan en la palabra de Dios, no en las ideas del pastor, la creatividad del pastor, sino en la palabra de Dios exclusivamente. Y hay una disciplina, cómo nos acercamos a la iglesia, a las escrituras, para hacer llegar a la iglesia la palabra de Dios. Entonces la primera marca siempre es la predicación expositiva. Y hay 8 más, y yo no me acuerdo todas así en orden, pero una es un entendimiento sano de lo que es el Evangelio. Hay muchas ideas falsas hoy en día sobre lo que es el Evangelio. ¿Qué dice la Biblia sobre el Evangelio? Y después cosas que tienen que ver con la forma de trabajar, de organizar la iglesia. Por ejemplo, la idea de la pluralidad de líderes, la importancia de que con el tiempo uno llegue a tener más de un pastor, o sea, que hay una pluralidad de ancianos. Nosotros en la iglesia en Lima, en la calle Lima, empezamos con un solo pastor, era yo. No había otra opción, para bien, para mal, era yo. Pero con el paso del tiempo el Señor fue levantando otros, y ahora somos 7 ancianos. Y para mí es un gran alivio, es una bendición a la iglesia, y en ese conjunto de hermanos creo de que el Señor nos guía y es de bendición a la iglesia. Entonces, la pluralidad de ancianos, pero eso requiere de que haya hombres que vayan madurando, que cumplan con los requisitos que marcan las Escrituras, que ellos sean maduros para asumir la responsabilidad. Y eso no es inmediato, lleva su tiempo. Entonces, la pluralidad de ancianos. Hay otras cosas como, por ejemplo, la disciplina bíblica. Entendemos que la Biblia, que la iglesia es un cuerpo y que se rige por normas de las Escrituras y que practicamos, por lo tanto, la disciplina bíblica no para ser malos, es para la sanidad de la iglesia y el bienestar de los miembros de la iglesia. Y así hay 9 puntos, que no me los acuerdo todos, pero todos son de gran importancia. Y si son líderes, hablen con el pastor Ariel para ver si no podrían participar de ese intensivo en marzo. Creo que sería de mucha bendición. Ahora, yo hoy les voy a dar 4 marcas que no están en las 9 marcas. 4 marcas, y voy a decir que son marcas prácticas. No digo que sean las más esenciales. Hay alguna relación, por lo menos en la primera, por ahí todas tienen que ver un poco con las 9 marcas, pero estas son simplemente cosas que yo he visto con el pasar de los años, habiendo participado en la plantación de muchas iglesias,
y al haber sido parte de muchas iglesias, 4 cosas, y no son las únicas, podríamos pensar en más, pero son 4 marcas que son muy prácticas en cuanto a la madurez de la iglesia. Y vamos a ver que son en realidad 4 cosas que la iglesia madura cuida. 4 cosas que una iglesia madura va a prestar atención, se va a preocupar por cuidar, porque son 4 cosas, algo así, 5, 4 cosas que son de valor. Un indicio de la madurez es cuando entendemos lo que tiene valor y lo que no tiene valor. Y lo que tiene valor lo cuidamos. Nosotros, algunos de ustedes saben de que, tenemos 6 nietos, tenemos 2 nietas nuevas que son adolescentes. Fueron adoptadas por mi hija más grande, Sara, y por su esposo, Paul. Y una de las nenas, tiene una adolescente, tiene 16 años ahora. Y en Estados Unidos, uno puede sacar la licencia de conducir a los 16 años. Y entonces es muy común de que los padres a los hijos les consigan un auto. Ahora, les aseguro de que, al menos de que sea una familia muy adinerada, se busca un auto así nomás, que va a andar, que no lo va a dejar parados, pero que uno no va a gastar mucho dinero en eso. Bueno, y así mi hija, mi hijo, mi yerno, buscaron para esta nena un auto usado que estaba en más o menos buenas condiciones y era suficiente para que ella fuera y volviera del colegio. Bueno, la chocó una vez, después chocó otra vez, y después iba demasiado rápido en un día que había hielo, porque allá hay mucha nieve y a veces hielo, y patinó, tenía 3 amigas en el auto, se dio una vuelta, no se tumbó, pero así hizo y terminó en la banquina, y gracias a Dios no se lastimó nada, pero arruinó el auto. Lo arruinó por completo. Ahora, ¿saben lo que está haciendo ahora? Camina. Camina. Porque es la única forma que va a aprender. Ellos, por mucho amor y porque ella era la hija nueva, adoptiva, y querían que ella entendiera de que te queremos como si fueras nuestra propia hija, y aquí las llaves de un auto. Y ella muy agradecida, fue un momento muy hermoso. Pero es adolescente y le falta madurez para entender, 1, el peligro de las cosas, y 2, el valor de las cosas. Y cuando nosotros vamos madurando, empezamos a entender el valor de las cosas. No sé cuántos han visto que esta semana, o la semana pasada, hace poco, falleció Kobe Bryant. Y tengo amigos en Estados Unidos que están conmovidos. Y creo que en parte, no solo porque falleció él, sino porque falleció su hijo de 13 años. Entonces varios he visto, ¿se acuerdan de Shaq? El grandote que jugaba al básquet hace años y era amigo de ellos. Y él salió en un video diciendo, mira, voy a cambiar mi vida porque me doy cuenta de que me estaba preocupando por cosas que no tienen valor. Y estas cosas sirven como un sacudón para recordarnos qué es lo que realmente tiene valor. Entonces, hoy vamos a hablar de 4 cosas que son de mucho valor y porque tienen valor debemos cuidarlos. La primera cosa es la verdad. Debemos nosotros preocuparnos por cuidar la verdad de Dios. Dios nos ha dado su verdad, nos ha dado su palabra, y lo que debemos entender si queremos ser una iglesia madura es de que es la responsabilidad de la iglesia, no solo del pastor, porque a veces está esa idea, el pastor es el que se preocupa, sino que la iglesia debe preocuparse por cuidar la verdad. 2 versículos, podríamos ver muchos más. Hechos capítulo 17, versículo 11.
Esto en los viajes de Pablo y Silas, y llegan a la ciudad de Berea en el versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, mas pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Acá vemos el comienzo del ministerio, una iglesia que se está formando, y vemos esta actitud de los nuevos seguidores de Cristo en la ciudad de Berea. Son judíos, están saliendo del contexto de la sinagoga, pero en la sinagoga han sido adoradores del verdadero Dios y saben de que la palabra, la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces llega Pablo, y no es de que, como en algunos casos, no están dispuestos a oír, están dispuestos a oír. Lo que no están dispuestos es aceptar algo que no concuerda con la palabra de Dios. Ahora, esto no es desmerecer la autoridad apostólica de Pablo. Pablo venía con la encomendación de predicar la palabra, venía con una autoridad que le fue encomendada por el mismo Señor Jesús. Pero él de ninguna forma se ofende por el hecho de que estos creyentes nuevos toman la decisión de decir: muy bien, fascinante lo que me dices, incluso me encanta, pero quiero ver dónde dice eso. Y ellos esperaban que Pablo buscara y mostrara de las Escrituras todo lo que enseñaba. Y esa es la responsabilidad de la iglesia, de escuchar los mensajes, de recibir los mensajes, pero ver de que en realidad lo que dice el pastor es lo que dice la Biblia. Y para eso no solamente deben leer las Escrituras, sino que deben estudiarlas. Deben preocuparse por conocer más de las Escrituras. Deben preocuparse por estudiar sana teología. Deben estudiar todo lo que implica un conocimiento redondo y completo de lo que es la verdad de Dios. No es solamente la tarea del pastor ser una persona que estudie las Escrituras, porque es la iglesia la que tiene el encargo, no solo el pastor tiene ese encargo, pero la iglesia también tiene la responsabilidad de vigilar la verdad. Otro pasaje, 1 de Timoteo, y en otras palabras, otros términos, habla de lo mismo. 1 de Timoteo, capítulo 3, y versículo 15. Y aquí Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe, un pastor, y sabemos, si leemos 1 y 2 de Timoteo y Tito, de que hay muchas advertencias, muchas amonestaciones, muchos consejos en cuanto a cómo el pastor o el joven debe ser fiel a la palabra, debe ser fiel ministro de la palabra. Pero vean lo que dice aquí, versículo 14 del capítulo 3 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. O sea, es un consejo a Timoteo, nuevo pastor en la iglesia de Éfeso. Te estoy mandando consejos para que sepas ser buen pastor en ese contexto, cumplir con la tarea encomendada. Pero dice, además, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ahora define lo que es la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y ahí podríamos meter un mensaje completo en esas tres descripciones. La casa de Dios, que es la iglesia, la asamblea de los hermanos, la iglesia del Dios viviente, no le pertenece a ningún hombre, le pertenece al Dios viviente. Y ahora lo describe de esta forma, describe la iglesia de esta forma, dice: columna y baluarte de la verdad.
columna y baluarte de la verdad. La tarea de la iglesia es sostener y proteger la verdad. Una columna, esto es una columna, sostiene el techo. Un baluarte, ¿qué es? Una defensa, como un castillo quizás. Es algo que sostiene la verdad y protege la verdad. Y aquí, ¿qué dice? No le ha dicho a Timoteo, tú eres columna y baluarte de la verdad, aunque tiene su rol en la predicación de la palabra y la defensa de la palabra. En otra parte dice eso, pero aquí nos dice que la misma iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia, ¿quiénes son? Son todos. Si son miembros de la iglesia, esto es para ustedes. Como congregación, su tarea es de indagar, de aprender, de recibir gozosamente la palabra de Dios predicada, pero siempre viendo, a ver, ¿es realmente lo que dice? Sí, compruebo de que sí. Yo me preocupo como miembro de estudiar, de profundizarme en las cosas de la palabra de Dios, y como iglesia nosotros hemos sido llamados a defender la verdad. Porque si no tenemos la verdad, si no tenemos, ¿qué más tenemos? Todo pasa por esta palabra. No hay salvación sin la palabra. No hay iglesia sin la palabra. Nuestra vida depende de esta palabra. Y es importante entender de que es como iglesia que hemos sido llamados a cuidar de esta palabra, que es lo más precioso que tenemos. Entonces, primera cosa que debemos cuidar, primera cosa de sumo valor, la misma palabra de Dios. Y la iglesia entera tiene el llamado a cuidar de esa palabra. Ahora, segunda cosa, otra cosa de mucha importancia, otra cosa de mucho valor, otra cosa que como iglesia debemos cuidar. Debemos cuidarnos los unos a los otros. No venimos a la iglesia simplemente con la idea de, esto es como si fuera una clase de teología, y vamos a todos tomar apuntes, y vamos a rendir un examen, y ya está. No es eso. La palabra influye en cómo nosotros vivimos nuestras vidas. La misma palabra nos va transformando por el poder del Espíritu Santo. Y nos va moldeando como un cuerpo. Y hoy no tenemos tiempo de entrar en todos los detalles de lo que significa ser una familia de Dios, lo que significa ser un cuerpo, lo que significa ser un edificio, un templo santo hecho de ladrillos santos, por decirlo, piedras vivas, que el Señor está construyendo un templo para la adoración de su Hijo. Se puede hablar mucho de la iglesia, pero hay una cosa muy sencilla que si leemos rápidamente el Nuevo Testamento, por ahí lo notamos una y otra vez. Habla del cuidado mutuo y usa la frase unos a otros. ¿Cuántos alguna vez leyendo alguna epístola han visto esa frase? Algo. Ámense los unos a los otros. Cuídense los unos a los otros. ¿Saben cuántas veces se repite esa frase en el Nuevo Testamento? 59 veces. 59 veces encontramos una amonestación donde somos llamados a, de alguna forma, hacer algo mutuo para el bien del cuerpo. Vamos a ver 4 ejemplos nada más, 2 en Romanos y 2 en Gálatas. Si quieren googlearlo, creo de que probablemente podrían encontrar una lista completa en el internet en algún lugar, y sería un estudio muy interesante. Pero todos los lugares donde habla de los unos a los otros. Romanos capítulo 12.
En el versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguid lo bueno. Buen consejo, ¿no? Amémonos y que sea un amor genuino, no ese amor, ay, hola hermano, y nos damos un beso, pero casi que nos da cosa tocarnos las mejillas. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Y qué dice? Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Esto, si realmente pudiéramos entenderlo, sería una revolución en nuestra iglesia. Y yo sé que ustedes en gran medida lo tienen. Yo sé que hay un cariño entre ustedes muy importante. Pero en todos nosotros, en toda iglesia, también está el ego de cada uno de nosotros que lucha con esto. De que sí lo quiero al hermano, pero también me quiero a mí mismo. Y yo quiero hacerme ver, o yo siento de que merezco esto, o lo que sea. Y siempre el ego se mete. Y una y otra vez las epístolas vuelven sobre esto. Ámense los unos a los otros. Y es muy específico. Deben preferirse los unos a otros. Tú me tienes que importar mucho más que yo. Solamente Dios hace eso en nosotros. Solamente el Espíritu produce eso en nosotros. Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Parte de lo que necesitamos como creyentes es ser amonestados. La mayoría de las veces de una forma muy suave, muy sutil, quizás con cierta delicadeza. Por lo menos que alguien nos anime. Acordate de esto. Esto es importante, hermano. No sé si has pensado en lo siguiente. Nos hace falta eso. Nos hace falta alguien que nos ayude a ver las cosas de otra forma, nos corrija. Ahora, él dice, hablando de los romanos, estoy seguro de vosotros. O sea, está convencido que ya hay un cierto nivel de madurez entre ellos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Amonestar a otros, si no es con bondad, no tiene lugar. También es importante hacerlo según el conocimiento, lleno de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Debemos corregirnos mutuamente, debemos amonestarnos mutuamente. Pero para llegar a eso, que es un nivel de madurez, requiere dos niveles previos. Realmente entender de qué se trata el camino del creyente, la madurez del creyente, lo que dice la palabra de Dios, lo que es la vida de la iglesia. Realmente entender de qué se trata y en base a principios claros poder ayudar a otros. Entonces, un conocimiento y a la vez bondad, de que realmente haya en nosotros una genuina bondad, un amor por los demás, con tal fin de que nosotros cuando amonestamos nunca es porque queremos demostrar nuestro conocimiento o queremos sobrar al otro o queremos elevarnos, sino que es siempre para el beneficio del otro. O sea que implica cierto nivel de madurez, pero debemos apuntar a eso al punto de que estemos todos ministrándonos mutuamente. Gálatas capítulo 5.
versículo 13. Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Dios. Esos dos versículos también tienen un montón de contenido que sería lindo explorar. No hay tiempo hoy. Pero un consejo que es muy sencillo, en realidad depende de cierto nivel de conocimiento y cierto nivel de madurez. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ahora, todo esto, si nos ponemos a pensar, nos damos cuenta que es un poco revolucionario. Yo no sé si es algo que heredamos del catolicismo, pero la verdad es de que en las iglesias evangélicas muchas veces hay un verticalismo que no es del todo sano. Ahora, las escrituras nos enseñan a escuchar. Incluso las escrituras nos enseñan a obedecer al pastor. Eso no lo predicamos mucho, pero dice eso, que debemos obedecer a nuestros pastores. Entonces hay un nivel de respeto que se le debe al pastor. Debemos tener mucho cuidado con la forma que tratamos al pastor. Eso es de suma importancia. Pero aún así, lo que nosotros encontramos es de que todo eso apunta no a una relación donde todo es vertical, todo pasa por el pastor, todo depende del pastor, sino que la iglesia madura es la iglesia que se ayuda mutuamente, se amonesta mutuamente, se enseña mutuamente, donde hay una transferencia de amor que pasa de miembro en miembro en miembro. Donde yo soy ministrado por el otro miembro y donde yo ministro al otro miembro. Donde cada uno se preocupa por el que tiene al lado. Ahora, quizás funciona. No sé cuántos vienen de una familia de muchos hijos. Hoy en día, en China, por ejemplo, está establecida ya hace años la idea de una familia, un solo hijo. Y hay un problema muy grande de que estos niños se van haciendo grandes, van creciendo y siempre han sido el foco de la atención de sus padres, son ultra mimados y entonces cuando salen al mundo les cuesta adaptarse a la realidad de su existencia fuera de su hogar, donde son uno de muchos más. En nuestras sociedades occidentales también está pasando esto. La mayoría de la gente quiere tener 2 hijos a lo sumo, quizás un hijo. Ahora, por un lado, hay un montón de temas que me parece que son relevantes en cuanto a eso, pero no nos vamos a meter en todo eso. Pero pasa eso, porque muchas veces estos niños, como no han tenido que convivir con hermanos, les cuesta adaptarse a la realidad del mundo cuando son más grandes. Ahora, yo vengo de una familia de 4 hermanos. Mi familia, mi mamá viene de una familia de 4 hermanas, de 5 hermanas. Y si miramos hacia atrás, y todavía existen, no son muchas las familias, donde hay más de 5. Pero es una realidad muy distinta, una familia de muchos hijos. Y para muchos de nosotros modernos, algo casi no impensable. Pero algo muy interesante si han conocido una familia de muchos hermanos, es de que la convivencia es distinta, es muy distinta. Porque en
Una familia de un solo hijo, la mamá está siempre atenta a la necesidad de ese. Pero cuando hay muchos hermanos, los hermanos grandes, más grandes, tienen que cuidar de los hermanos más chicos. Y de esa forma, el único mimado quizás es el último. Y todos los demás han aprendido a asumir responsabilidad. Es la única forma. En una familia grande, los hermanos más grandes a lo mejor se van a trabajar un poco para ayudar con los gastos de la familia. Aprenden otras lecciones de la vida que en una familia donde hay un solo hijo no se aprende. Bueno, ahora somos todos miembros de una familia con muchos hermanos. ¿Y cómo nos cuidamos? Ustedes que tienen hijos en casa, ¿saben de que si tienen 2 o 3 hijos, es siempre fácil atender a todas las necesidades en el mismo momento de todos los chicos? No es un loquero. Cuando todos están llorando a la misma vez, ¿qué haces? ¿Qué haces? Ahora, si sos pastor y tenés 50 miembros, ¿podés atender a 50 personas de la misma forma? No. Imposible. El rol del pastor se vuelve como el rol del padre, que enseña, que amonesta, que corrige, pero también los hermanos deben, en la medida que van madurando, deben también tomar responsabilidad en la casa. En nuestra casa los chicos fueron asumiendo responsabilidad. No me acuerdo a qué edad, pero de muy joven. Daniel estaba en el primer grado cuando mi señora se hartó con su forma de manejar su ropa y dijo, de acá en más te lavas la ropa solo vos. Y a partir del primer grado lavaba su ropa. Lo extendido es, sabe lavar su ropa, sabe planchar su propia ropa. Y llegamos a la iglesia y pensamos que es otra la forma. Y que el pastor me va a cuidar a mí. Que el pastor está como si yo fuera un hijo único. ¿Ven la diferencia? La iglesia madura entendió de que el cuidado debe ser siempre mutuo. Todos nos tenemos que cuidar a todos. Todos tenemos que lavar los platos, todos tenemos que ayudar con la cocina, todos tenemos que preocuparnos por sacar la basura, todas esas cosas que tienen que suceder, todos somos responsables y todos ponemos de nuestra parte. Entonces, 2 cosas, el cuidado de la verdad, el cuidado mutuo, o sea, el cuidado de nuestros hermanos. Tercera cosa, el cuidado del pastor. Esa no la esperaba, ¿no? La iglesia madura cuida de su pastor. ¿Sabían eso? Eso por lo general no se dice, pero la Biblia sí lo dice. La iglesia madura cuida a su pastor. Primera de Timoteo, capítulo 5. Y acá van a ver que esto es súper práctico. Tan práctico que a lo mejor no les guste. Primera de Timoteo, capítulo 5. Vemos es en un contexto de varios consejos. En mi Biblia dice al principio del capítulo 5, deberes hacia los demás. Y son diversos deberes. Y llegando al versículo 17, habla de la responsabilidad de la iglesia hacia los ancianos. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Cuántos han armado alguna vez un mensaje? Levante la mano, hay más de uno. Ayer cosas levantó.
¿Alguien más ha predicado alguna vez en la iglesia? Son varios que en algún momento... ¿cuánto tiempo les llevó? No me digan. ¿Lo armaron en 15 minutos? No. ¿En una hora? No. ¿Estuvieron media semana? En algunos casos a lo mejor estamos 2 semanas. Si no predicamos de forma regular, a lo mejor estamos un mes. ¿Cómo hago? ¿Cómo armo este mensaje? Con la experiencia se nos hace más fácil, pero armar un mensaje lleva trabajo. Todo mensaje, este es un mensaje sencillo, pero me llevó tiempo preparar el mensaje. Ayer estaba en la máquina, en la computadora, tipeando el bosquejo. Me llevó tiempo. Después mi señora imprime y todo un proceso de trabajo, y esta mañana temprano ya estaba levantado repasando el mensaje para poder predicarlo hoy. Ahora, predicar no es la única responsabilidad del pastor. Es de preocuparse por los miembros, es leer los WhatsApp, es de contestar los WhatsApp, es casi un trabajo tiempo completo eso. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Y dice, por si no nos queda claro a qué se refiere, porque dice doble honor y habla de un respeto, habla de la importancia de respetar al pastor, pero acá va a hablar en términos aún más concretos. Pues la Biblia dice, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿De qué está hablando? El ejemplo del Antiguo Testamento. Y el buey que trillaba el trigo o lo que sea, se le daba la posibilidad de comer de lo que estaba trillando porque le hacía falta. Y si al dueño del buey le importa el buey, se preocupa por el bienestar del buey porque de alguna forma del buey vive. Entonces, por si todavía no nos quedó claro, ya nos dijo un par de veces, el que trabaja, los ancianos que gobiernan bien, especialmente los que trabajan de enseñar y predicar, doble honor. ¿No lo entendieron? ¿Se acuerdan de eso del buey de que trilla? Un buen ejemplo, ¿lo entendieron? Por si no lo entendieron, digno es el obrero de su salario. ¿Ahí lo entendemos? ¿Lo hemos entendido ahora? Al pastor se le debe pagar. ¿Sabían eso? Sí lo sabían, pero esto lo han leído. Es que muchas veces no lo tomamos en cuenta. Nosotros en la iglesia, en la calle Lima, hemos tenido un pastor pagado por iglesias, plural, y no por la iglesia de la calle Lima. O sea, yo vivo de ofrendas de hermanos de iglesias que de una forma sacrificial todos los meses mandan dinero para que yo pueda comer y para que yo le pueda poner nafta a la cangú, para que yo pueda venir a predicar aquí. Entonces, hoy ustedes están siendo bendecidos, ojalá que están siendo bendecidos. Están siendo bendecidos porque hay otros hermanos que han tomado muy en serio la responsabilidad de contribuir al ministerio. Ahora, ¿yo hace cuántos años estoy acá? Estoy acá desde que se empezó, hace más de 25 años. Pago por hermanos que ustedes nunca lo han conocido y recién los van a conocer en Estados Unidos. Y el Señor ha bendecido nuestras iglesias y por lo que ellos han dado, todos ustedes han sido bendecidos. Yo siempre les he dicho esto a la iglesia de la calle Lima. Nosotros hemos tenido el privilegio de tener un pastor pago por alguien por gente de afuera. Entonces, ¿qué implica eso para nosotros, los de la calle Lima? Que debemos asumir la responsabilidad de sostener a otros. Entonces, la iglesia de la calle Lima sostiene al pastor Manuel, le da
Una ofrenda no es su sostén completo, lejos de serlo, pero ofrenda para el cuidado del pastor Juan y del pastor Carlos. Y sostienen a tiempo completo al pastor Marcelo, que trabaja en Cachi, y al pastor Fabián Abregu, que está en la Rimanada. O sea que la iglesia de la calle Lima sostiene, son 5, ¿no? ¿Qué dije? O de forma completa o parcial a 5 pastores. Y uno dice, la iglesia de la calle Lima ha crecido mucho. ¿Por qué? En parte porque la iglesia ha madurado y ha entendido esto, de que la iglesia madura sostiene a su pastor. Entonces, 3 cosas. El cuidado de la verdad, el cuidado mutuo, y la iglesia madura cuida de su pastor. La última cosa que vamos a hablar hoy, el cuidado misionero. Como iglesia tenemos responsabilidad de extender el Evangelio a otras partes. De nuevo, ¿cómo se hace? Y acá podríamos meter toda una serie de mensajes. El libro de Filipenses. Hay distintas formas de leer la carta a los filipenses. Hay un contenido doctrinal importantísimo. Hay un contenido en cuanto a la disciplina, la espiritualidad propia. Pablo que dice, para mí vivir es Cristo, morir es ganancia. Lo que él nos enseña en esa carta sobre cómo debemos ver nuestra propia vida es de mucha importancia el libro de Filipenses. Pero todo entrelazado con todo eso, interconectado, vemos un montón de cosas prácticas en cuanto al sostén de la obra misionera. Sabemos que la iglesia de Filipos fue una de las primeras, si no la primera, que se comenzó en Europa, cuando Pablo cruza de Asia Menor a Europa. Planta la iglesia en Filipos. Y la gente de Filipos entendió de que para ellos había sido una bendición haber recibido de parte de Pablo la bendición, la palabra de Dios, el Evangelio. Y entendieron de que recibir esa bendición implicaba de que ellos también debían participar en enviar la palabra más allá. Entonces, enseguida empezaron a apoyar la obra misionera desde los primeros días. Pablo dice eso, ustedes desde los primeros días han mandado ayuda una y otra vez. En el primer capítulo dice, doy gracias por su compañerismo, su coinonía en el Evangelio. Y vemos distintas formas que ellos han apoyado la obra de Pablo en la medida que vamos avanzando por el libro. Mandaron un hermano que fuera para ayudarlo a Pablo. Y ese hermano casi se muere por enfermedad, entonces Pablo lo envía de nuevo, pero dice, miren, lo mucho que me ayudó este hermano, merece él también ser honrado por su sacrificio por ustedes. Cuando llegamos al capítulo 4 de Filipenses capítulo 4, acá Pablo de nuevo va al verano con el tema del apoyo misionero. Filipenses 4, versículo 10, y vamos a leer hasta el 20. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. O sea, por distintas razones, cuestiones de logística, no podían hacerles llegar la ayuda que siempre mandaban, pero ahora sí habían logrado. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, y aquí vemos cómo debe ser la actitud primero del pastor y también del misionero. Uno no lo debe hacer por ganancias deshonestas. Eso es muy claro. Ahora, les voy a aclarar una cosa. Si quieren hacerse ricos y prósperos, no sean pastores. Hay muchas formas más efectivas. Si solamente quieren tener plata, hagan otra cosa.
Esto de ser pastor es a veces tener mucho y a veces es tener muy poco. Y cuando tenemos mucho, en realidad, a los ojos del mundo no es mucho. Para nosotros es mucho, porque vemos la mano del Señor. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, muchas veces agarramos ese versículo y no siempre está mal, y lo sacamos un poco de contexto y lo aplicamos a todo. Todo lo puedo, y hasta cierto punto está bien. Pero es importante ver el contexto. ¿A qué se refiere? Pablo está hablando de su situación económica. ¿Puedo andar sin un peso en el bolsillo o puedo tener 100? Bueno, 100 pesos casi no es nada hoy en día. ¿Puedo andar con 100 pesos en el bolsillo o puedo tener, qué sé yo, 500? De la misma forma estoy bien, porque mi bienestar no depende de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ellos habían entendido, ellos habían sido una iglesia madura desde el principio en cuanto a esto, por lo menos. Entendieron algo que los niños no entienden. Los niños reciben y reciben y reciben y creen de que es natural. No entienden de que recibir implica un esfuerzo de parte de sus padres. Es solamente en la medida que vamos madurando y llegamos a tener cierta edad y quizás nos fuimos de casa y ahora tenemos que nosotros preocuparnos por nosotros mismos, de que empezamos a entender el sacrificio que deben haber hecho mis viejos para apoyarnos. Y después llega el punto cuando nuestros viejos ya son más grandes y necesitan de nuestra ayuda, que nosotros podemos responder. Esta iglesia desde el principio entendió, hemos recibido algo de impresionante valor y eso implica de nuestra parte una responsabilidad de apoyar al que nos trajo las buenas nuevas, para que ellos, otros, también puedan recibir el Evangelio. Dice, pues, sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ahora, de nuevo, por si no nos queda claro, por si queremos verlo de una forma metafórica o lo que sea, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Dice, no es de que yo busque una dádiva, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, tres cosas que debemos cuidar. Debemos cuidar la verdad. Debemos cuidarnos los unos a los otros. Debemos cuidar de nuestro pastor. Y debemos cuidar de los misioneros. Como dije, hay otras cosas que podríamos tomar como marcas de una iglesia que madura. Pero estas me parece que son muy importantes. Cuando vemos que una iglesia va creciendo en su entendimiento de estas cosas, también lo que uno ve en paralelo es la bendición del Señor. Pablo lo dijo en cuanto al sustento, dice,
Dios va a suplir todas sus necesidades. En la vida del creyente, del individuo, muchas veces hay un paso en madurez que requiere de cierta lucha. Y es cuando el creyente se da cuenta, el Señor me ha dado un salario, me da para comer, para vivir, para pagar mis cuentas. Y hay una enseñanza bíblica que yo debo de eso ofrendar. Y llegar al punto de decir, voy a diezmar. No estoy hablando del diezmo como una cosa legalista, de que tiene que ser exactamente un 10%, pero es una buena pauta. ¿Cuánto debo dar? Vemos una y otra vez en las Escrituras el concepto de un 10%. Es una buena pauta. Ahora, llegar a hacerlo a veces no es fácil. Cuando nosotros, Carita y yo, empezamos cuando el primer año que nos casamos, qué lucha económica, pasamos varios años en que había muy poco, pero a la vez sentíamos de que debíamos, y sinceramente no podíamos diezmar. No había forma, hacíamos los números y era imposible. Pero sí se nos ocurrió, bueno, vamos a dar de una forma regular un porcentaje menos, y creo que empezamos con un 4 o 5%, y aprendimos a dar ese 4 o 5% de forma regular. Y le fuimos pidiendo al Señor de que nos dejara participar cada vez más. Y fue al poco tiempo que a mí me dieron un aumento y pudimos empezar a dar un 10%. Y a partir de ahí, en ningún momento el Señor, siempre hemos podido dar por lo menos un 10% y por lo general bastante más. ¿Y saben qué? Nos llena de gozo hacer. Es uno de los privilegios más grandes de la vida. Y es un paso de madurez en la vida del individuo. Y entender que si yo a Dios lo honro con lo que Él me da, entonces Él cuida de mí. No es el evangelio de prosperidad. No de que te va a dar lujos o una casona. No, simplemente te va a cuidar. Y eso sinceramente es suficiente, es más que suficiente. Que el Señor cuide de nosotros. ¿Saben qué pasa lo mismo con la iglesia? Que madura en estas cosas. Aprende a cuidar de la verdad. Aprende a cuidarse mutuamente en amor, refiriéndose los unos a los otros. Aprende a cuidar de su pastor. Respetarlo, preocuparse por su bienestar en todo sentido, incluyendo su bienestar económico. Y cuidar de los misioneros que el Señor va levantando. Son pasos de madurez y son pasos que el Señor bendice. Y la iglesia que los toma va a encontrar la misión. Padre Celestial, déjanos cada uno como individuos madurar en tu palabra. Y Señor, gracias por todo lo que ha progresado esta iglesia. Gracias por los grandes pasos que ya ha tomado. Gracias por la madurez que ya ha logrado, Señor. Y Señor, pedimos de que todas nuestras iglesias, te pido por el crecimiento de la iglesia de la calle Lima y por cada una de las congregaciones, y te pido por esta, de que hagas cosas aquí que todavía ni podemos soñar, que nos dé mucho fruto. Bendecidos a estos